Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Robert Mafla y en este video vamos a analizar la crisis económica que se está viviendo actualmente. ¿Por qué surge hacer este video? A lo largo de la última semana, el Fondo Monetario Internacional ha estado haciendo una serie de informes donde presentó las proyecciones de la economía mundial para el 2020. Lo que se argumenta allí es que estamos enfrentando una situación de crisis económica global, derivado naturalmente de la pandemia por COVID-19. En este caso vamos a ver sus implicaciones y un análisis al caso latinoamericano y las alternativas o posibles soluciones que están planteando estos organismos internacionales para poder solventar esta crisis de alguna manera. Bueno, yo sé que muchas personas nos miran, no tienen muy claro también el concepto de crisis económica. Vamos a dar el concepto más sencillo posible de como economistas que entendemos por crisis económica. Bueno, una crisis económica es un periodo dentro del ciclo económico en el cual se da una contracción de la producción, la comercialización y el consumo. Es decir, las empresas no están vendiendo lo suficiente, por lo tanto acumulan stocks y los consumidores no están comprando debido a que sus ingresos se ven disminuidos. Esto se va convirtiendo en una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las empresas al no vender se ven obligadas a reducir personal, a despedir gente, se genera más desempleo, las personas inclusive tienen menos dinero, van a consumir menos. ¿Qué es lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19 y la crisis económica? Yo lo planteo desde dos puntos de vista, como un freno de mano que se le ha puesto a la economía. Es decir, se le ha colocado una pared, por un lado a la oferta, es decir, a los productores, las empresas, y por otro lado una pared a los consumidores, la demanda. Del lado de la oferta, del lado de las empresas, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se detienen en primer lugar las cadenas de suministro y la mano de obra. ¿Por qué? Las personas, debido a las medidas de aislamiento, no están asistiendo a sus puestos de trabajo, por lo tanto las empresas no están produciendo lo que venían produciendo antes. Igual las cadenas de suministro como materias primas o como empresas intermediarias en el proceso de producción y distribución no están llevando a cabo estos procesos de manera natural, se podría decir. De otra parte, el lado de la demanda, en este caso las familias consumidoras, se da por tres motivos. El primero es la pérdida del ingreso. Las personas tienen menos ingresos, eso lo estamos viendo claramente, especialmente en las economías latinoamericanas y las economías en vías de desarrollo a nivel general. También otro factor que se presenta es el temor al contagio. Las personas no están saliendo a consumir como lo hacen habitualmente debido a las medidas de aislamiento y debido a los temores de contagio también. Y el último es la agudización de la incertidumbre. No podemos negar, este fenómeno ha generado incertidumbre hacia el futuro, no sabemos qué va a pasar con la economía, por lo tanto se cambian los hábitos de consumo. Si antes se consumía más, hoy se consume menos, o se restringe el consumo en algunos bienes que antes estábamos acostumbrados a consumir. Como lo mencioné en un principio, este análisis parte del informe que presentó el Fondo Monetario Internacional en la semana pasada. En este caso, la comparación que hace el Fondo Monetario Internacional es una comparación algo desalentadora, debido a que compara esta crisis actual con la que se vivió en la crisis del 29. ¿Por qué? O sea, esta crisis no se le asemeja en nada a la crisis del 2009. Como podemos ver, las proyecciones de decrecimiento son mucho mayores. En este caso tenemos una proyección del 3% para el 2020, con respecto a la que se vivió en la crisis financiera del 2009, que fue un decrecimiento del 0,1% de la economía global. ¿Por qué se habla también de una crisis global? La crisis financiera del 2009 afectó en su mayoría a los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo, hubo algunos que no se sintió inclusive la crisis, o no se sintió tan fuerte. En este caso, como podemos ver en la crisis de 2009, vemos que los decrecimientos fueron para los países desarrollados. En cambio, en la crisis actual que se está viviendo, tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo van a sentir completamente la crisis. El Fondo Monetario Internacional nos plantea tres escenarios posibles que se pueden dar a raíz de la crisis.
El primero es que la pandemia solo se mantenga hasta el primer semestre de este 2020, en el cual la tasa de crecimiento va a ser del 3%, las cifras que corresponden a las gráficas anteriores que mirábamos. Sin embargo, plantea un segundo y un tercer escenario. En el segundo escenario, la caída va a ser del 6%. Este caso se presenta si la pandemia se alarga durante todo el 2020. Y el tercer escenario, que es el más trágico, es de que si la pandemia se extiende hasta el primer trimestre de 2021, vamos a tener una caída global del 11%. Tenemos que tener algo en cuenta aquí, que estas cifras son preocupantes, debido a que estas cifras impactan directamente en el empleo, es decir, se genera mucho desempleo cuando se presentan caídas. Parece que las cifras no fueran tan altas, pero si se las compara con los niveles de desempleo que pueden generar, son realmente preocupantes. Con respecto a América Latina, ¿qué es lo que va a suceder? En América Latina se proyecta una caída a nivel general del 5,2%. Está 2,2 puntos por encima del promedio mundial. ¿Por qué se debe esta caída de América Latina un poco superior a la del promedio general? Esto se debe a que los sectores económicos de los que depende América Latina, en su gran mayoría, son de los sectores más afectados por la pandemia. En primer lugar, las materias primas. Vemos que el precio de las materias primas se vio muy reducido debido a que China, que es el gran comprador de materias primas, redujo su demanda ya por las implicaciones actuales de la coyuntura. También tenemos otro problema, que es la reducción de los precios del petróleo. Muchas economías latinoamericanas dependemos de los precios del petróleo y vemos la guerra de precios que se está dando ahorita entre los árabes y Rusia. Eso también ha afectado demasiado. También las implicaciones que tiene sobre las monedas locales, las devaluaciones frente a la moneda del dólar. Y sectores como el turismo también, que Latinoamérica es dependiente del sector turismo. También otro sector que lo afecta demasiado es el sector informal de la economía. Lastimosamente aquí en Latinoamérica mucho del empleo depende de la informalidad, es decir, de las personas que no tienen las prestaciones suficientes, no tienen contratos laborales o personas que laburan al día a día. Este escenario que se nos plantea es en la mejor situación, o sea, una pandemia a América Latina la golpea muy fuerte. Inclusive las medidas de aislamiento no se sabe hasta qué punto son sostenibles. Si en Europa generan los impactos que generan a nivel económico, en Latinoamérica va a ser mucho mayor debido a la dependencia de la informalidad. Bueno, en todas estas el Fondo Monetario Internacional propone unas medidas de alivio. En este caso tenemos las transferencias de efectivo, que este efectivo se debe de generar a la población más vulnerable. Claro, está, hacen la aclaración en eso. Los sectores más pobres son los que deben de tener garantizados los medios de vida para que puedan sobrevivir a estas medidas de aislamiento. También tenemos los subsidios salariales para que las empresas puedan sostenerse a lo largo del tiempo, al menos durante las medidas de aislamiento que se presentan. Alivios tributarios tanto para la población civil como para las empresas. Garantías crediticias focalizadas. Un mayor acceso al crédito para que las empresas puedan nuevamente reactivar su actividad económica. Igual las personas también para que puedan consumir. Son medidas de política monetaria expansiva de alguna manera. Y hay algo aquí que se presenta, que son las expectativas a largo plazo. Hay que tener en cuenta qué es lo que pasa con estas expectativas y qué es lo que genera el coronavirus. Bueno, el coronavirus lo que hace es de que las personas modifiquen su forma de pensar y de ver la economía a futuro. Es decir, las decisiones que se van a tomar a futuro con respecto a lo que se está viviendo hoy. Es algo preocupante porque dentro de las crisis económicas un tema súper analizado son las expectativas. Cómo estas van a generar de que las empresas sí quieran invertir a futuro, de que los consumidores vayan a consumir más a futuro. Y esto hace de que las crisis, una vez que se entra una crisis, sea un tanto complicado salir de ella porque no se sabe qué se pueda esperar, y al menos con lo que se está viviendo actualmente. Por eso mencioné en un primer momento que es una crisis de doble filo, tanto la económica como la sanitaria, que generan grandes repercusiones.
Todo lo que hemos venido analizando nos deriva en algo, la sostenibilidad de la cuarentena. ¿Hasta cuándo una cuarentena puede ser sostenible? Debido a que una cuarentena a largo plazo no es la mejor medida, ni se puede sostener en el largo plazo. Debido a que, especialmente aquí en Latinoamérica, que nos enfrentamos a economías informales, es decir, las personas viven o subsisten de un diario vivir. Inclusive hay empresas también que dependen de los ingresos diarios y no tienen sostenibilidad a mediano ni corto plazo inclusive, y van a ir quebrando, van a ir despidiendo gente. Entonces debemos de plantearnos hasta qué punto se puede sostener una cuarentena. Esto nos deriva en una disyuntiva actual que se está discutiendo, que es o salud o economía. Un tema muy difícil de tratar. Sin embargo, he decidido traer aquí a la mesa una propuesta que hizo el Nobel de Economía, Paul Romer. ¿Cuál es la propuesta de Paul Romer? Una propuesta que generó mucha polémica en el momento que la escribió por cierto para el New York Times. En esta propuesta nos dice que se debe de continuar con la actividad económica, claro está, con las respectivas medidas, ya que el enfoque de él parte de un aislamiento focalizado en lugar de un aislamiento generalizado. Es decir, que se hagan testeos masivos, inversión en presupuesto para lograr testeos masivos y se pueda saber las cifras reales y aislar a las personas que tienen sospecha o que padecen de coronavirus, y de esta manera se puede dar continuidad a las demás actividades de las personas. Hace una crítica también a las medidas de flexibilización que se van a adoptar algunos gobiernos actualmente, debido a que no hay las condiciones adecuadas, ya que no se ha hecho la inversión suficiente en las medidas de seguridad correspondientes para poder reactivar la economía. Por lo tanto, antes de haber reactivado, la propuesta de él era hacer los testeos masivos y generar los instrumentos de seguridad para poder desarrollar las diferentes actividades. Hace una aclaración que las inversiones, claro están, son gigantescas, pero son mucho menores a largo plazo de lo que va a generar seguir ampliando las cuarentenas. Eso ha sido todo por este video. Los invito a que por favor sigan nuestra página de Facebook, igualmente sigan nuestro canal de YouTube y nuestra página web donde estamos subiendo artículos de diferentes temáticas. Los invito a que dejen en los comentarios lo que